Vamos al segundo tema del día y vamos a hablar, híjole, de las migrañas, estos dolores de cabeza tan espantosos que padecemos. Escucha el siguiente dato. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, existen 20 millones de personas que padecen migraña en nuestro país. Además, el 25% de los que padecen la migraña ha perdido, escucha, su trabajo por este padecimiento. ¿De qué trata? Te presento la información y regresamos a platicar con nuestros invitados. Las causas de la migraña son abstinencia de cafeína, cambios en los niveles hormonales, cambios en los patrones del sueño, tomar alcohol, ruidos fuertes o luces brillantes, o pasar por alto comidas. Algunos tratamientos contra la migraña incluyen medicamentos, tratamientos para controlar el estrés, mejorar hábitos de sueño, cambios en la dieta personal, relajación muscular progresiva, acupuntura y atención especializada. Importante porque si el dato, como ya lo dimos, es el correcto, que yo me imagino que habrá más personas que padezcan migraña, lo que pasa es que no han sido diagnosticados, siempre hay como una cifra negra, pues es muy elevado, es un porcentaje muy elevado de personas que padecemos migraña en México. Y para entrar más a detalle, para conocer cuáles son los síntomas, qué origina una migraña, también vamos a platicar con una paciente que ya está con nosotros aquí en el estudio, también nos van a revelar un nuevo tratamiento para esto. Y agradezco a la doctora Miriam Edith Jiménez González, ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y también es miembro de la Academia Mexicana de Neurología, su presencia aquí en Código Salud. Doctora Miriam, bienvenida, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias, Mariano. La verdad es que para nosotros es súper importante que la audiencia conozca estos datos que ya compartía sobre el impacto tan fuerte que tiene la migraña en nuestra población. Retomando un poco lo que mencionabas respecto al número de personas que tienen migraña en nuestro país. Lo conocemos por la prevalencia en estudios aquí en México y calculamos que de esos 20 millones que la padecen, solo la mitad está diagnosticado. Y más grave aún, de los que están diagnosticados, aproximadamente solo el 30% reciben tratamiento. ¿Por qué? Porque los pacientes no van con el especialista y entonces empieza la automedicación y bueno, de esos 20 millones realmente cuántos reciben un buen tratamiento, la verdad es que la distancia que nos queda por poder ayudar a esos pacientes es grandísima. Y con el asunto de la automedicación no estamos resolviendo para nada el problema, al contrario, nos estamos agregando más problemas y estamos arriesgando nuestra salud. También está con nosotros Valeria Ángeles. Valeria, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy muchas buenos gracias. días. Eres paciente con migraña, ¿verdad? Sí, correcto. Y antes de entrar a detalle de que nos platiques tu experiencia como paciente con migraña y si ya tienes tratamiento, ¿qué les parece si hacemos una pausa en Código Salud? No nos tardamos nada, son cuestión segundos nada más y regresamos aquí directamente al estudio. Volvemos. Regresamos a Código Salud, estamos platicando del tema migraña, el nuevo tratamiento que nos vienen a platicar aquí en el estudio. Y agradezco está con nosotros la doctora Miriam Edith Jiménez González, ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y también está con nosotros Valeria Ángeles, que es paciente con migraña. Valeria, bienvenida. Gracias, doctora. Gracias. Rapidísimo, ¿cuándo empezaste con las migrañas y cuál es exactamente la sensación que se tiene o el síntoma específico para que la gente ubique? Sí, yo empecé desde chiquita, tenía dolores de cabeza y en mi familia ha habido, mi mamá tiene dolores de cabeza, mi abuelo tenía dolores de cabeza, entonces era común, ¿no?, tener dolores de cabeza. Fui creciendo y como que me empeoraban los dolores. Como tengo una crisis, generalmente tengo auras, o sea, veo lucecitas como cuando ves el sol y de repente te deslumbra así y de repente se van y empieza el dolor y empieza de un lado y me duele el ojo y ya no veo bien, los ruidos me molestan muchísimo, la luz me molesta y ahí es cuando ya... Es incapacitante, o sea, literalmente te tienes que aislar para que te empieces a sentir mejor, además de un tratamiento farmacológico. Correcto. Doctora, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una cefalea, un dolor de cabeza o una migraña? Sí, la cefalea más común es la tensional, ¿no? Estamos muy estresados y hay un dolor que es opresivo, habitualmente en la parte posterior de la cabeza, de los dos lados, que corre hacia el cuello y hacia los hombros. Es
es un dolor que no se acompaña de otros signos o síntomas. El paciente puede tomar un medicamento convencional de acceso libre y se le quita. El dolor de migraña, como bien comentaba Valeria, es un dolor que habitualmente afecta solo a la mitad de la cabeza, derecha o izquierda. Es un dolor pulsátil, ¿no? Algunos pacientes lo mencionan como palpitante. Es un dolor muy intenso y se acompaña de otros signos o síntomas: náusea, vómito, mucho cansancio, y puede en 1 de cada 5 pacientes tener este aviso que mencionaba Valeria, que se llama aura, que puede ser visuales, por ejemplo de las lucecitas. De las lucecitas que te aparecen, pero no todos lo pueden presentar. No, solo 1 de 5 pacientes 1 de cada 5 tiene aura. Con aura, pero también puede haber adormecimiento de la mitad del cuerpo. ¡Qué horror! Y además, como a veces puede ser un adormecimiento, por ejemplo, del brazo izquierdo, muchos pacientes piensan que puede ser un evento cardiovascular. Sí, lo confunden. Es correcto. Piensan que les va a dar un infarto, pues. Y a veces, hasta ese momento, es que van al neurólogo. Es bien alarmante que a veces un paciente, de que empieza con sus datos de migraña a que es atendido por el especialista, que es el neurólogo, pueden pasar hasta 20 años. Es muchísimo tiempo. Muchísimo y la tiempo. evolución del padecimiento ya está ahí, es constante y es incapacitante. Muchas personas, también dábamos el dato al principio, el 25% pierde su trabajo porque no puede. ¿Tú te viste en alguna necesidad de abandonar por lo menos la oficina o algo, irte a tu casa o que alguien te lleve, porque tú ya de plano no puedes ni con la luz ni con el ruido? Sí, sí, claro. En la universidad, irte al coche, ¿no? Y al estacionamiento y Eso es oscuro, porque dices, espantoso. no me puedo mover de aquí, no voy a manejar, y mientras se me pasa la crisis, pues me tendré que aislar, ¿no? Entonces, sí te sucede, y aprendes también un poco a estar ahí con el presentismo, ¿no? Porque dicen, no me voy a ir del trabajo, no me voy a perder la clase porque me ponen falta, ¿no? No, muchas veces de, si tú vete no va a pasar nada, no, porque como que mucha gente lo ve como un dolor de cabeza, ¿no? Y se va por un dolor de cabeza y qué fácil se va. Entonces estás como en cuerpo, pero ya no estás en mente, Claro, ya estás y en otro perdón, lado. ¿no? Pues quien te diga es un dolor de cabeza, no, perdón, este es un señor dolor de cabeza. Sí. Ahora, hay una razón neurológica, creo, para que de entrada tenga estas características y segundo, solo sea de una mitad. Sí. ¿Por qué la mitad? Aquí, digamos, varios puntos. La parte de entender la enfermedad es bien curioso, porque si nos vamos un poco a la historia, desde los egipcios narran ya dolores de cabeza, ¿no? Y por datos sabemos que era de la mitad de la cabeza, es decir, traemos más de 2000 años conociendo este padecimiento y tenemos menos de 50 entendiendo realmente lo que pasa. En el cerebro está un sistema de irrigación y de inervación. La irrigación, me refiero a los vasos sanguíneos que van a estar siendo parte de una cobertura, de una digamos, protección que tiene el cerebro, que se llaman meninges, y los nervios que llegan a esos vasitos, y que esos nervios también, digamos, dan sensibilidad a la cara. Ese nervio se llama trigémino, tiene 3 ramitas, una que va hacia el ojo, hacia la parte media de la cara y hacia la maxila. Y ese nervio lo que hace es manda por un estímulo, como veíamos al inicio del programa, la deprivación de sueño, la deprivación o ayunos prolongados, activa irregularmente ese nervio y entonces hace que el vasito de esta cobertura se distienda, suceda una vasodilatación sin un estímulo, y esa vasodilatación condiciona o desencadena los estímulos dolorosos. Hoy sabemos ya exactamente qué molécula es la que activa esa vasodilatación y por lo tanto habitualmente ocurre de la mitad de la cabeza, más del 90% son de solo de un lado, que puede alternar en el paciente, es decir, al paciente le puede dar a veces derecho o a veces izquierdo. En menos del 10% de los casos ocurre bilateral. Bilateral. Y también lo menos hay frecuente. una manifestación ocular. Sí. Yo también soy un paciente con migraña y de repente el que me duele es el ojo derecho. Es correcto. ¿No? Y es punzante. Me imagino, no sé si es tu caso, Sí. que es punzante, que dice, es como si te estuvieran pegando con una piedra, Exacto. te sueltan y te vuelven a pegar, te sueltan y te vuelven a pegar. Tú dices, ya, por favor, Sí. basta, Sí. ¿no? Y eso que mencionas es súper importante para hacer un diagnóstico de un dolor de cabeza común. Regular, común. O sea, si solo le preguntamos a veces al paciente, la primera pregunta es, ¿cómo es su dolor? ¿Siente que lo aprietan o siente que es punzada?
y el paciente dice, no, es punzada, siento justo como lo mencionas, y ese es nuestro primer dato para pensar que un paciente tiene migraña, a diferencia de un paciente con una cefalea tensional, por ejemplo. ¿Tus crisis, Valeria, cuánto tiempo duraban? Híjole, pues todo el día, o sea, prácticamente me podía tomar algo, irme a acostar y hasta el día siguiente ya como que te recuperas, pero te sientes como con este cansancio, no te sientes al 100, o sea, me estornudaba y como que otra vez me pulsaba, ¿no? Ajá, me agachaba y me Ay, no pulsaba. quieres nada, exacto, Sí. ni hacer movimientos, Sí, sí. cargar algo porque te regresa el dolor, ¿no? Sí. es Y muy la fuerte. pregunta, Valeria, es esta, porque también otra característica de la migraña es la duración. ¿La migraña dura más que una cefalea normal o regular? Sí, súper buena pregunta porque también nos ayuda a ver el impacto que este padecimiento neurológico tiene. Como bien decías, la migraña es más que un simple dolor de cabeza. Un paciente que tiene un evento, como comentaba Valeria, que le avisa un poquito que va a suceder antes, esto puede ocurrir 1 hora antes, pero sabemos que hay una fase prodrómica que puede durar incluso 72 horas antes, que le está avisando al paciente. El paciente puede sentirse muy cansado, tener bostezos, sentir una fatiga que le imposibilita hacer sus actividades. Luego viene el periodo de dolor, que dura entre 4 y 72 horas. Mucho el dolor tiempo, ¿no? Muchísimo Mucho tiempo. Y luego, después de esto, viene una fase que se llama posdrómica, donde el paciente se siente con pensamiento lento, sumamente cansado, puede estar irritable, mucha fatiga, puede ser tan incapacitante como el propio periodo de dolor. Y una cefalea tensional habitualmente no dura más de 3 horas. Si el paciente se toma un analgésico puede remitir, es mucha la diferencia. Entonces, imaginemos un paciente que tiene estos periodos de 72 horas de dolor. Y hay un concepto que se llama migraña episódica, donde los pacientes tienen 4 días de migraña al mes. Pero también hay un concepto, hay un tipo de migraña que dura 15 o más días al mes. Entonces, no, bueno, qué horror, ¿quién puede tener esto? Imaginemos Casi al como paciente. relojito, pero ¿están focalizados los pacientes? Por ejemplo, ¿tú presentabas algún tipo de relación así? ¿Era periódica tu migraña? Sí, llegué a tener una etapa donde tenía unas 4 veces al mes, casi una por semana, y con eso para mí era suficiente. Yo no me imagino a alguien que tenga 15 días, porque No, bueno, para y volverte contando loco. los días antes y Ajá. después, o sea, no. Pero sí la tenía Y esto, de 4 días. perdón, y esto pudiera explicar las dos cosas. Una que mencionaba Valeria, que es el presentismo, que es un concepto que últimamente está permeando, pero que no lo teníamos tan identificado, que es el paciente sí va a trabajar, Ujú. pero realmente no trabaja. No. Porque imaginemos estos 4, 10, 15 días de migraña, eso es ahí donde se explica que hasta el 25% de los pacientes pierdan su empleo. Su empleo por esto. Ahora, Claro. los mecanismos son neurológicos, ya focalizados, como dices, doctora, ¿no? Que ya se tienen 50 años, a pesar de que se tienen miles, de Sí, saber que literal. existe la migraña en el Ujú. mundo, ¿no? Hay alimentos, hay factores externos, hay una razón o carga genética que desencadenen una migraña. Sí, sabemos que hay factores genéticos, factores hereditarios, como lo mencionaba Valeria, que lo presentan por generaciones, ¿no? Son familias que están presentando ya estos episodios de migraña. Y hay factores medioambientales que lo pueden desencadenar. Por ejemplo, la deprivación de sueño, ayunos prolongados, estrés, pérdidas, ¿no? Divorcios, fallecimientos de familiares muy cercanos, el estrés escolar o laboral, etcétera. Y respecto a los alimentos es también un tema bien interesante, porque muchas veces se ha hablado que los alimentos, por ejemplo, el chocolate, las fresas pueden precipitar, pero hoy se sabe que en esta fase prodrómica, antes de que ocurra el dolor, los pacientes pueden tener como una especie de antojos selectivos a determinados alimentos, de entre ellos alimentos dulces y de entre ellos el chocolate. Entonces pareciera que no es que lo condicione, sino es un factor asociado y en Factor asociado, porque también Ajá. relacionan mucho a los lácteos, ¿no? Incluso Sí. el vino tinto. ¿Es cierto que un lácteo, los quesos y el vino tinto también te pueden desencadenar una migraña? Sí, ahí es un poquito distinto, por ejemplo, de chocolate y fresa, los vinos tintos y los chocolates y los quesos muy añejos sí tienen sustancias que activan este sistema del que estábamos platicando, y sí el paciente identifica. No es generalizado, es decir, no todos los pacientes que tienen
migraña Hay que se focalizarlo. va a activar con Claro. el vino. Una última pregunta, que es también la importancia de tenerlas aquí en el estudio, sobre todo usted, Ujú. doctora. El tratamiento. Creo que hay un novedoso Ujú. tratamiento en la actualidad, ¿verdad? Sí, sintetizamos rápidamente, hay 3 tipos de tratamiento: los que van a controlar el dolor en sí, los que van a controlar los signos o síntomas que acompañan al dolor, por ejemplo, náusea o vómito, y los tratamientos que evitan que estos números o disminuyen el número de migraña por mes. Estos tratamientos son muy novedosos, están dirigidos específicamente a la molécula que sabemos que se activa, que se llama péptido relacionado con el gel de calcitonina. Estos tratamientos esperamos pronto tenerlos disponibles, y lo que van a hacer es reducir el número de migraña, ¿no? Imaginemos un paciente que tiene estos 15 días de migraña al mes y la reducción es más del 80%. No, fabuloso. Definitivamente. Regresa a tener calidad de vida, que es lo más Cambiaremos. importante. Claro Pues que yo les sí. agradezco mucho, quedan muchas preguntas en el tintero. Las invitamos posteriormente para seguir platicando del tema, porque da para más, por supuesto, Sí. pero siempre el enemigo de este programa es el tiempo. Muchas Así que, al contrario, querida Valeria, gracias por haber estado No, a con ti muchas nosotros. gracias. Ya estás controlada, ¿verdad? Que eso es importante. Ya, sí. Qué bueno. Importante ir qué al bueno. médico. Eso es lo importante. Doctora, ¿cómo te localizamos en redes sociales? ¿Algún teléfono o correo electrónico? Les dejo mis datos Sí, en claro. la producción. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, muchísimas gracias. Ahí tienes el tema.